Sí, profe. ¿Sí? 303, ¿verdad? Bueno, el pago de deudas en dinero, ahí nos quedamos. ¿Sí? Sí. Bueno, pago de deudas en dinero. Sí, Entonces, profe. ahí el tema que trata el autor es el siguiente. O sea, si alguien presta dinero, cuando le van a pagar el dinero, le deben pagar la misma cantidad de dinero que él, vamos a decir, tú entregas 1,000,000 de pesos, te deben devolver el 1,000,000 de pesos o te deben devolver lo que se puede comprar con ese 1,000,000 de pesos. Vamos a ver, fíjate. Vamos a usar tantito. No, así, No me gusta mucho eso de la pizarra, pero ¿se pudo? Sí. Aquí estamos. Vamos a imaginar, no me gusta porque aquí no puede escribir uno y más, mi mouse está bien mal. Aquí se hizo el contrato. Vamos a imaginar que es enero, híjole, enero del 2020. Aquí inicia el contrato. Debes pagar en enero del 2021. Poniendo que es un año. Bien. Si te presto aquí 1,000,000 de pesos, vamos a ponerle 100 para no escribir tanto. ¿Ok? Y te digo que te voy a cobrar el 10% de intereses. ¿Cuánto va a ser aquí? Entonces va a ser 100. 1,100,000. Ajá. Y 10. Esto es capital. Y estos son intereses. Bien. ¿Cómo se llaman? Aquí puede haber en este inter, es un año. Ok. Bien. Si alguien te presta aquí 1,000,000 de pesos, ¿cuánto es lo mínimo que aparte del 1,000,000 de pesos, cuánto es lo mínimo que él te debiera cobrar? Vamos a imaginar que tú le pides 1,000,000 de pesos a tu hermano para poner un negocio y tu hermano te dice, sí, papá, nomás que dentro de un año, tú al menos me tienes que pagar ¿cuánto? ¿Cuánto es lo mínimo que tendrías tú que pagar? Aparte del 1,000,000, obviamente. La inflación. La inflación. Es lo mínimo que le tendrías que pagar a tu hermano. Ese es gacho, güey, somos hermanos. No, güey, pues precisamente por eso estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, al menos lo que te tengo que lo que él te va a exigir aquí al cabo de un año es la cantidad, el capital, el 1,000,000, ¿verdad? Más la inflación. ¿Para qué? Para que supuestamente las cosas que puede comprar con 1,000,000 en esta fecha sean las mismas que las que puede comprar en esta otra. Que es muy relativo eso de la inflación, ¿verdad? Porque hay veces que unas cosas aumentan más de valor que otras. O sea, la inflación en base a qué la vas a hacer, ¿verdad? En base a los alimentos básicos, pues sí, nomás que a mí me importa poco eso. Las televisiones aumentaron más que la inflación, o qué sé yo, ¿no? X cosas, ¿no? Los vehículos cada vez son mucho más caros. Entonces, pues no me importa tanto la inflación, si cada vez los vehículos son más caros, pues, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se llaman? Aquí, por ejemplo, en ya dijimos, al menos tiene que cobrarte el capital que te prestó más la inflación para estar tablas, para estar parejo. Es lo mínimo que te va a cobrar él. Ok, bueno, a estos te puede cobrar además, aquí, te puede cobrar intereses.
¿verdad? ¿Cómo se llaman esos intereses que se generan durante el préstamo? O sea, aquí en este momento te pueden exigir que pagues. Estamos aquí en marzo. ¿Te pueden exigir que pagues el millón? No. No. ¿Por qué? Porque la deuda es líquida y exigible hasta este momento. Aquí no me puedes exigir el pago del capital, ¿verdad? No, me diste un año para pagar. Hasta este momento es cuando yo te puedo exigir. ¿Ok? Bueno, en este inter, ¿verdad? Durante este año te pueden cobrar intereses. ¿Cómo se llaman estos intereses de aquí? Ordinarios. ¿Ok? A estos se llaman intereses ordinarios. ¿Ok? En tanto, se llega la fecha de vencimiento del capital, me vas a ir pagando mensualmente, semanalmente o lo que sea, tantos intereses ordinarios. Que al menos pudiera ser, ¿verdad? Lo que decíamos, la inflación. Pero obviamente, pues el que presta dinero se dedica a eso y va a cobrarte más. ¿Ok? Bien. ¿Y estos intereses de acá, cómo se llaman? Moratorios. Moratorios. Ya estás en mora. No pagaste el capital. Ahí va, que te están levantando la mano. Pues espérame, pues sí. Ah, pregúntame así, Adrián, tú, porque no te veo, no veo las manos que están levantando. Como estoy en la pantalla. Ustedes están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí están Sí, viendo la pero pantalla. A ver, Adrián, ¿qué quieres? Le quería preguntar que cuando no se establece una fecha de pago, ¿qué es lo que procede? ¿Cuándo le puedo cobrar a la persona? La clase pasada lo vimos. cuando se hace la interpelación judicial, Así es. Dependiendo de si la obligación es de dar o de hacer. ¿Verdad? En este caso, esta obligación es de dar o de hacer. de dar. Dar, hacer o no hacer. Dar, así es, entregar un dinero. ¿Verdad? Entonces, así es. Entonces, por ejemplo, si yo, en este caso, ¿verdad? En el caso que estás comentando tú, Adrián, si no se fijó que me fueran a pagar en el 2021, ¿verdad? Y no me los han pagado, ¿puedo demandar en un juicio el $1,000,000? Puedo demandar válidamente. Que me paguen el $1,000,000 si no me lo han pagado. Ya estamos en marzo del 2021. ¿Puedo exigir el pago del $1,000,000? ¿Sí o no? Tú, Sí. Adrián. ¿Mande? Pues sí, ¿no? ¿Sí, no o no sí? Sí, ¿Sí? ¿Aquí puedo demandar? supongo que sí. Pero si no tienes, la deuda todavía no es líquida y exigible. Si no te dijeron cuándo hay que pagar, él no ha incumplido. Porque no dijeron cuándo tenía que pagar. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Entonces, para poder demandar, tú tienes, o sea, nada más puedes demandar lo que te adeudan. ¿Ok? Las deudas líquidas y exigibles. Son las únicas deudas que puedes demandar. No puedes demandar algo que todavía no te lo adeudan. Pues te decía en este caso, si estamos en marzo del 2020, ¿puedo demandar que me paguen el millón? No, porque la deuda no es líquida y exigible, ¿verdad? Va a ser líquida y exigible la fecha que se haya fijado. ¿Ok? En este caso, si se fijó enero del 21, bueno, hasta esa fecha te pueden demandar. No se fijó fecha, la deuda no es líquida y exigible. Y entonces no puedes demandar todavía. ¿Qué es necesario para que puedas demandar? Lo que dijo alguien ahorita por ahí, la interpelación. No, espérate. Primero dile cuándo empiezan a contar los 30 días, pasan los 30 días, vas el día 30 a reclamar, págame. No te pagan, ahora sí está en mora. ¿Verdad? Mucha gente, te digo, comete el error de que nada más señalan la fecha inicial de los 30 días y ya no vuelven. Ah, ya pasaron los 30 días y no vino fulanito, pues entonces me incumplió y voy a demandar. No, tienes que ir el día 30 a cobrar. El día 30 vas y cobras y ya haces la constancia, ¿verdad? Conforme te vaya a decir cada ley, ¿verdad? De que no te pagaron el día 30. Y entonces ahora sí la deuda es líquida y exigible, ¿verdad? No cumplió en el término que se fijó
posteriormente al contrato. Y entonces ya puedes demandar. Entonces, por eso te comentaba, ¿verdad? Que eso es muy común, ¿verdad? En los contratos. Vamos a imaginar que no se dijo dónde tenía que pagar. Puedo demandar aquí si no me han pagado. Vamos a imaginar, me dijeron que tenía que pagar en enero del 21, pero no me dijeron dónde. Estamos en marzo del 21. ¿Puedo demandar, sí o no? Que me paguen el capital de los intereses. Sí, A ver, ¿quién dijo que sí? yo. Pues sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque ya pasó la fecha, o sea, enero 2021 y aparte ya transcurrieron los 30 días. Bueno, que tendría que haberle Espérame. confirmado que sí Ya. le avisó, ¿no? Ajá, ajá. Pero ya en el caso de los 30 días ya no es necesario porque aquí dijeron una fecha. Lo de los 30 días es nada más es cuando no fijaron fecha, ¿ok? Ah, ok. ¿Ok? Nada más. Cuando no fijaste fecha de pago, empieza lo de la interpelación dependiendo si es una obligación de hacer, de dar o de hacer. Nada más cuando no hay fecha. Si sí hay fecha, ya, inmediatamente, un segundo después de esto, ahí ya está en mora. ¿Ok? Y ya Profesor, puedes, ahí voy. Y ahí ya puedes reclamar. Inmediatamente, un día después del vencimiento de la deuda, ya está en mora. ¿Ok? Y entonces ya puedes demandar porque la deuda ya es, entre comillas, líquida y exigible. Pero en el ejemplo que yo te dije, ahí voy. En el ejemplo que te dije, no señalaron el lugar de pago. ¿Puedo demandar al día siguiente del vencimiento? Sí, En principio, si no te han dicho dónde hay que pagar, la deuda no es exigible todavía. Te dice el deudor, sí, ¿y dónde te pago? No hemos aclarado dónde tengo que pagarte. ¿Dónde? ¿En tu casa, en la mía, en el banco? Dime dónde. ¿Dónde quieres que te pague? Entonces, como no me has dicho dónde, la deuda todavía no es exigible. Entonces, la ley te va a decir, en el Código Civil te va a ir diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, si en el contrato de arrendamiento no se fijó lugar de pago, se entiende que es en el lugar de arrendamiento. O sea, en la casa, en el edificio local comercial, lo que dice, se entiende que ese es el lugar de pago. Entonces, la ley va dando en ocasiones supletoriamente lugares de pago en caso de que las partes no hayan fijado, fijado un lugar, ¿verdad? Finalmente, en principio te dice que todo es, vamos a decir, el lugar de pago finalmente va a ser el domicilio del deudor. ¿Ok? Bien. Entonces estamos con esto, ¿verdad? Bien. Esta deuda, vamos a mencionar aquí, ¿alguien preguntó por ahí algo? Escuché una voz por ahí, ¿no? iba nada más a confirmar si para la interpelación puede ser, o sea, nada más que te presentes a su domicilio y le exijas el pago o si requieres como hacer algún procedimiento especial. Porque vi que puede ser judicial y extrajudicial, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, ¿qué es la interpelación? Es nada más que haya certeza de que ya está el deudor notificado, ¿ok? De una manera fehaciente, de que el deudor ya sabe que empezaron a correr los 30 días y de cuándo vencen los 30 días de una manera fehaciente, que no haya duda el día de mañana de que él te pueda alegar el demandado, el deudor. No, hombre, a mí nunca me dijiste. No, sí, ¿cómo no? No. Entonces la ley exige que sea por notario, que tiene fe pública, o judicialmente va a ir un actuario, el actuario tiene fe pública también, es como fue un actuario, fue un notario. Entonces ya hay certeza de que el deudor sabe cuándo empezaron a contar los 30 días y cuándo terminan. Por eso la ley te da cualquiera de las dos alternativas. Pero es, insisto, nada más para el caso donde no hay fecha de vencimiento. Si hay fecha de vencimiento, el deudor ya sabe qué día tiene que pagar. ¿Ok? Bien. Volvemos al caso. Estamos en enero del 21. ¿Ok? Si vamos a decir, el acreedor no exige el pago, ¿cuándo prescribe esta deuda? Acuérdate que las deudas, si no se exige el cumplimiento de una deuda, prescribe, prescripción negativa. Prescripción positiva, la usucapión. Prescripción negativa, si una deuda no se exige, ¿ok? Entonces se extingue por prescripción. El problema es cuándo
primero que todo, ¿en cuántos años o en cuál tiempo prescribe esta deuda de la que estamos hablando? En el 2031, enero del 2031. ¿Es correcto? ¿Los demás piensan lo mismo? No, ¿en 3 años? ¿Por qué en 3 años? Mm, no sé, pero recuerdo que vi que eran en 3 años. Ok. Bien. ¿Y por qué en el 31 y no empiezas en el 20? Porque prescribe 10 años después de que es exigible. Así es. Ajá. Entonces, aquí la deuda no es exigible. O sea, la regla general de la prescripción son 10 años, ¿ok? En algunos casos en particular puede variar, pero la regla general, el 95% de los casos, las deudas prescriben en 10 años, ¿ok? Por ejemplo, el pago de honorarios prescribe en 2 años, en fin, hay algunos casos en particular que prescriben en menos tiempo, pero la regla general, exigir cuentas, prescribe también en 2 años, pero la regla general, ¿ok? Es 10 años. El 95% de los casos, las deudas prescriben en 10 años. ¿Ok? Bien, entonces, por ejemplo, aquí, ahorita como decíamos, ¿ok? El contrato se celebró en el 2020, pero aquí no es exigible todavía, sino que es exigible aquí. O sea, la prescripción es una sanción para el acreedor que no cobró. Como que la ley dice, tú no tienes interés en cobrar, no te veo muy tranquilo. Ah, ya pasaron 10 años y no has demandado, pues te veo muy tranquilo, pues entonces pierdes el derecho a demandar, a acudir ante un juez, ¿ok? A exigir el pago. ¿Ok? Entonces empieza a contar los 10 años a partir de que sea líquida y exigible. Entonces, por ejemplo, pudiera ser que esta no tuviera el lugar de domicilio, no tuviera el lugar de pago. Estamos en el 2032. Viene el acreedor y reclama. ¿Quién gana? ¿El acreedor o el deudor? El deudor. ¿Por qué? Pues no fue culpa del deudor que no pagó, sino que el acreedor no le exigió la deuda y pues ya prescribió negativamente. Ya sé, pero ¿a partir de qué momento empiezan a contarse los 10 años? A partir del momento que se exigió, ¿no? De que se hace líquido y se empieza a ser exigible. ¿A partir de qué es líquida y exigible? Esta deuda es líquida y exigible si no se señaló el lugar de pago Hasta No. que se señale el lugar de pago. hasta que se señale el lugar de pago. ¿Verdad? Entonces, aquí, ¿qué le va a convenir contestar al demandado? Ya estamos en el 2032. ¿Le conviene decir a él que no había lugar de pago? No. No. Él va a tratar de hacer ver al juez, no, que esta deuda ya era líquida y exigible. ¿Verdad? Entonces, como que en su defensa, él va a tener que tener la estrategia de decir, mira, si tú me estás demandando porque consideras que es líquida y exigible la deuda. O sea, no es lógico que alguien esté demandando algo que no es líquido y exigible. ¿Ok? Entonces, la deuda era líquida y exigible desde el 2030, desde el 2021 y ya estamos en el 2032. Como que él va a tratar de pasar por alto que no había realmente lugar de pago y realmente no es exigible todavía. ¿Verdad? Lo que debió haber hecho el acreedor, es señalar el lugar de pago aquí en el Inter, para que apenas empezara a ser líquida y exigible. ¿Verdad? Como no se señaló cuál es el lugar de pago, entonces el deudor, nunca va a estar en mora. Dice, pues no me has dicho dónde pague. O sea, ¿cómo me puedes decir, cómo me puedes exigir que te pague si no me has dicho dónde? Ok, vamos a imaginar. Entonces, lo que debió haber hecho aquí el acreedor es haber señalado aquí el lugar de pago. Como en el contrato no se señaló lugar de pago, este es el lugar de pago. Y la ley te puede decir cuál es el lugar de pago, ¿verdad? Pero vamos a imaginar que no, pues el abogado no, pues en fin, se le fueron la rola, se le fueron las cabras y te demandan en el 2032. Bueno, el demandado no va a decir,
no había lugar de pago. No va a decir eso, no, él tiene que aprovechar que ya pasaron los 10 años. Y él va a decir como que, bueno, la deuda que me estás exigiendo, que es líquida y exigible, ¿verdad? Ya prescribió porque ya pasaron los 10 años. Pero no se va a meter a este tema porque se mata solo. ¿Verdad? Él no va a decir, no, la deuda todavía no era exigible. Pues porque entonces, ¿qué va a pasar? Te señalo el lugar de pago, apenas la deuda va a ser líquida y exigible y tengo 10 años para reclamar. Pero eso no va a ser el demandado, ¿verdad? El demandado no se va a poner la soga en el cuello. Bien, volviendo al tema, ¿verdad? Que te está Profe, señalando. Ahí voy. pero en caso de que la ley supletoria y te indica lugar de pago, o sea, aunque no lo indiques, no puede empezar a transcurrir desde que lo exiges por la supletoriedad. Si la ley señala supletoriamente ya el término, ya es líquida y exigible, ¿verdad? O sea, las partes no lo mencionaron en el contrato, ok, la ley dice cuál es el lugar de pago. O sea, ya es líquida y exigible. ¿Se quedó O claro? sea, ajá, o sea, pero en teoría sí puede empezar a, o sea, el acreedor sí podría ganar el caso, ¿no? Porque dice, bueno, no te lo dije yo, pero en la ley establece que cuando no se acuerda tal lugar es el lugar de pago, ¿no? Pero el deudor ganaría. Si estamos en el 32 o en el 31, el deudor ganaría la prescripción. El deudor diría, si es líquida y exigible desde el 2021. ¿Sí? Ujú. Pero, ajá, bueno, es que me confundí porque si está supletoriamente, aunque no lo indiques, o sea, el Sí acreedor hay podría... lugar de pago. O sea, si la ley no, si las partes no lo dijeron, pero la ley sí lo dijo, sí hay lugar de pago. Ujú. ¿Sí? Entonces ya empezó a contar el tiempo de la prescripción. Ya te pueden demandar el cobro, porque sí hay lugar de pago. O sea, vamos a imaginar que la ley supletoriamente dice, como en el caso del arrendamiento, ¿verdad? Si no se fijó el lugar de pago, entonces se entiende que es el inmueble donde esté arrendado, ¿ok? En la compraventa igual te dice, si no se fijó dónde tienen que entregar la posesión, pues se entiende que es el inmueble. Y si no se entiende dónde tiene que pagarse el precio, pues se entiende el otro. Entonces la ley va señalando. Entonces ahí la deuda ya es líquida y exigible, porque la ley dice dónde es el lugar de pago, aunque las partes no lo hayan Profe, dicho. pero entonces el deudor siempre ganaría. Si prescribió, sí, si no, no. ¿Verdad? Si le están demandando al mes, oye, es que no hay lugar de pago, ¿cómo no? La ley dice cuál es el lugar de pago. ¿Verdad? Ah, sí, justo eso es lo que decía. Sí, justo lo que dijo mi compañero, el deudor siempre ganaría. Lo estaba confundiendo, pero es justo eso, ¿no? O sea, que no podría argumentar el acreedor eso porque la ley ya supletoriamente te dice, ¿no? Así es, ajá. Entonces, normalmente lo que va a hacer el acreedor, ok, acuérdate, en un contrato normalmente una de las dos partes es la que tiene más, como quien dice, más fuerza, ¿no? Y normalmente el acreedor es el que tiene más fuerza, bueno, pueden ser acreedores y deudores recíprocos, pero en el caso de un préstamo, pues normalmente las condiciones, vamos a decir, las cláusulas las va a poner el acreedor. Si quieres que te preste, es bajo estas condiciones. ¿Ok? Y entonces, normalmente, él va a fijar como lugar de pago un lugar cómodo para él. A él no le conviene, vamos a decir, en el caso de la renta, a él no le conviene señalar como lugar de renta el lugar que se está rentando. ¿Por qué no le conviene? Porque él tendría que trasladarse y Porque él tendría aparte... que ir a tocar la puerta cada mes, ¿no? Págame, págame. No me pagó, trae tu notario y señal de que no te pagó. No, mejor la pongo más cómoda para mí. No, tú vas a venir a mi domicilio a pagar. ¿Ok? Entonces, normalmente, digo, las partes, vamos a decir, la parte más fuerte va a señalar como lugar de pago algo que sea más cómodo para él. O también puede buscar algo que sea más cómodo demostrar en juicio, ¿ok? Lo que a él le convenga. Entonces te decía, normalmente una de las partes es más fuerte que la otra y es la que va a fijar vamos a decir, las cláusulas. Entonces volvemos al caso, ¿verdad? Si es que, se señaló lugar de pago, pues el acreedor puede demandar en cualquier momento, tan pronto esté vencida la deuda, ¿verdad? Tan pronto sea líquido exigible, puede demandar porque pues, ya hay lugar de pago. Entonces puede demandar al mes, puede demandar a los 2 meses, lo que sea, pero no puede demandar, bueno, sí puede demandar, pero no válidamente después de los 10, porque le van a decir, ya prescribió. La deuda era líquida y exigible en tal fecha. O sea, tuvo 10 años para reclamar. ¿No lo hiciste? Pues ya caminaste, compadre.
¿Sí? Bien. Sí, Fíjate, gracias. entonces, la pregunta que está haciendo aquí el autor, al final de la página 303, es, si alguien prestó dinero, alguien prestó $1,000,000, ¿cuánto le tienen que devolver? ¿El $1,000,000? ¿O tienen que devolverle lo que realmente le deben? O sea, bueno, ya el $1,000,000 con la inflación, en nuestro país tenemos ese tema, porque hay inflación. Habrá algunos países donde a lo mejor no hay inflación, y entonces no tendrían vamos a decir, esta discusión no tendría ningún caso, ¿verdad? Pero casi todos los países tienden a tener algo de inflación, ¿ok? Naturalmente. Naturalmente las cosas tienden a subir de precio, pues, ¿no? Bueno, entonces te dice el autor, ¿cuánto tiene que devolver? ¿El valor nominal, la suma nominal, el $1,000,000, o el valor real, el $1,000,000 más la inflación? ¿Verdad? Eso sería. O sea, ¿cuánto es lo que a él le tiene que devolver? Y va a entrar el autor, bueno, en el 304 precisamente donde está hablando, es la inflación. O sea, al menos lo que te tienen que, lo que para actualizar eso, al menos tendrían que darle al acreedor la inflación. Entonces te dice aquí, el problema admite ambas soluciones y según la tesis que se sustente, ¿ok? La primera tesis te dice ahí en letra cursiva, se llama nominalismo. Tú me tienes que entregar $1,000,000 y a lo mejor donde se protege el acreedor es con los intereses. En los intereses va a agregar él la inflación más su ganancia. Pero finalmente le vas a entregar $1,000,000, ¿verdad? Vamos a decir, nominalmente le vas a entregar $1,000,000, el billete, vamos a decir, así fueran los mismos billetes que te prestaron y no los usó el acreedor, los tuvo guardados por si los necesitaba. Así fueran los mismos billetes que él te va a entregar, bueno, te va a entregar $1,000,000, pero ahí es donde el acreedor va a tratar de cuidarse, ¿verdad? Y en los intereses va a tratar él de meter la actualización, el valor real de la moneda, el $1,000,000, ¿verdad? Más su ganancia. Entonces te dice, si debo restituir solo la cifra convenida en su cuantificación nominal, recibí 100,000, devuelvo 100,000. Eso es nominalismo. Pero en cambio dice, si mi obligación se extiende a restituir una suma cuyo poder de compra equivalga al que tenía la cantidad mutuada cuando se constituyó la prenda, suficiente para adquirir los bienes, a esto se llama la teoría valorista o realista. Entonces te viene aquí, más adelante te dice el autor que el dinero puede tener, como quien dice, el dinero en sí, los billetes y las monedas pueden tener tres maneras de cuantificarse. Una es el valor intrínseco de lo que vale en sí la moneda, cuánto cuesta la moneda en sí. Y entonces el autor te pone el ejemplo de las monedas de oro, ¿verdad? El caso de los centenarios, por ahí te mete más adelante, ¿verdad? Antes había, en fin, monedas realmente de oro, ¿okay? O de plata, y con eso se pagaban. Entonces realmente la moneda valía por sí misma. Si la moneda la fundías, si fundes la moneda de oro, vale. ¿Por qué? Porque finalmente es oro. ¿Verdad? Fundes 100 monedas de oro y ya pues te haces ahí, quién sabe qué, algo, un jarrón o lo que sea, ¿no? Porque vale en sí mismo la moneda, si la fundes, como quien dice. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Ahí ya el valor sería el valor comercial del oro, ¿no? Así es, ajá. Ajá. Y entonces por eso dice el autor, normalmente el valor intrínseco de la moneda aumenta, porque normalmente es de monedas, vamos a decir, entre comillas, valiosas. ¿Ok? Entonces por ahí te dice el autor, a mediados, ¿verdad? En el punto 1, así la moneda acuñada en metales preciosos vale tanto por ser signo representativo de bienes legalmente reconocidos como por la materia con que se elaboró, que posee aptitud para el cambio de mercancías. Bueno, por ahí más adelante te dice, el dinero con valor intrínseco conserva su utilidad para obtener satisfactores, aunque la ley lo retire de la circulación. Ese dinero siempre va a valer. O sea, el dinero que está en oro o en plata siempre va a valer, te dice ahí, aunque no sea moneda que esté circulando. Siempre va a valer. ¿Por qué? Porque lo puedes fundir y vale. ¿Ok? Fíjate la siguiente, valor en curso. Y por último, el valor nominal no tiene chiste, ¿verdad? Por lo que dice, si el billete dice 100, pues vale 100 el valor nominal. Pero fíjate una cosa muy interesante. El dinero, o sea, una cosa es lo que cuesta, una cosa es el precio del dinero y otra cosa es el valor.
¿quién fija el precio y quién fija el valor del peso, por ejemplo? ¿Quién fija el precio de un vehículo y quién fija el valor de un vehículo? Según yo, el precio es la oferta y la demanda y el valor lo asigna el Banco de México. Es al revés, ¿verdad? El valor es cuánto vale realmente, ¿no? Tú dices, ¿cuánto cuesta el carro que tienes? ¿Cuál es el precio? Para mí el carro vale 500,000. Para ti. Pero realmente tu carro vale conforme al precio, conforme a lo que esté en el mercado. Cuando se vino el tema de la delincuencia organizada, mucha gente quería vender inmediatamente sus vehículos lujosos, ¿verdad? El Mercedes, el Audi, lo que fuera la Cura o lo que sea. Inmediatamente la gente quería vender su vehículo. Oye, es que el vehículo, o simplemente, ¿verdad? El vehículo que compras y lo sacas de la agencia ya no vale lo mismo. A lo mejor dicen, es que sigue costando lo que pagué. No, ya no. O sea, en un mercado ya, por el solo hecho de haberlo sacado de la agencia, el carro ya vale menos. ¿Ok? Y lo mismo entonces cuando se vino el tema de la delincuencia organizada, la gente quería vender sus vehículos, no querían andar en un vehículo lujoso, ¿verdad? Por temor a que te fueran a secuestrar. Entonces todo el mundo andaba vendiendo sus vehículos lujosos y nadie los compraba, ¿verdad? Nadie los compraba. Entonces el valor del vehículo, ¿ok? Lo pone el mercado. Sí, tu carro tiene este precio y ahí dice la factura y lo compraste ayer, pero nadie te lo compra, nadie te lo paga. Entonces el valor de tu vehículo es menos, lo pone el mercado. Entonces igual el precio de la moneda, ¿ok? El valor del peso, ¿quién lo pone? Pues México puede decir, no, pues que el peso valga lo mismo que el dólar. Pues ese es el precio. Pero el valor del peso lo fija el mercado internacional. ¿Cuánta confianza le tienen a la moneda mexicana, al gobierno mexicano? ¿Verdad? Y entonces eso va a fijar el valor del peso. Entonces, de repente, no sé, tu querido presidente dice que algunas inversiones que se han hecho en México no las va a dar por concluidas y demás. Entonces, eso desestabiliza la credibilidad en el país y, por tanto, el valor de la moneda. Y entonces, inmediatamente, el peso empieza a bajar de precio. ¿Ok? Porque nadie lo quiere. Nadie quiere comprar esa moneda porque no tienes confianza en lo que vale, ¿verdad?, la moneda. Supuestamente, por ejemplo, los dólares, originalmente los dólares, cada dólar tenía vamos a decir, una reserva en plata en Estados Unidos. ¿Ok? Porque es muy importante que realmente la moneda esté soportada con algo y normalmente es soportada con un metal, ¿verdad? Con oro, con plata. ¿Ok? Porque si no, ¿qué pasa? Pues entonces el encargado, la casa de moneda, se pone a inventar, a hacer dinero. Y llega a haber un momento en que el dinero no tiene un soporte. ¿Ok? Si empiezas a aventar dinero, vamos a decir, a lo loco, imprimir dinero a lo loco, ¿verdad? Llega un momento en que ese dinero no tiene un soporte económico y entonces la moneda no vale nada. Por eso, vamos a decir, ustedes lo van a ver o ya lo vieron en una economía, una de las maneras de evitar la inflación es precisamente que no haya dinero circulando, ¿verdad? Que haya poco dinero. En el momento en que hay más dinero del debido, entonces la moneda baja de precio. Entonces normalmente no es que el dólar aumente, no, es que el peso está bajando de valor, ¿verdad? Cada vez vale menos por alguna circunstancia. La credibilidad que tiene el mundo en el peso es menor. Bien. Entonces, por eso se dice valor en curso, que es su poder liberatorio real, ¿verdad? En el cambio, su valor en el cambio, ¿verdad? Su valor adquisitivo en un momento dado. Se trata, por consiguiente, de un valor reflejo no intrínseco, derivado de la realidad económica. La realidad económica es el mercado, ¿verdad? ¿Cuánta credibilidad tiene la gente en esta moneda en particular? Y entonces eso es lo que determina realmente el valor, en este caso, del peso. Entonces, por eso, el peso realmente no se deprecia, ¿no? Pues el peso vale un peso, ¿verdad? Ese es el precio. El peso se devalúa, ¿ok? El valor que le da el comercio, que le da el exterior, dicen, no, ¿sabes qué? Cada vez ese precio
va siendo menos. Pero hay veces que el gobierno deliberadamente deprecia la moneda, ¿ok? Hace que valga menos con respecto de otras monedas, principalmente el dólar, ¿ok? Porque piensa que así van a comprar más los extranjeros, así les conviene más invertir. Pero entonces eso no fue una devaluación, fue una depreciación. Bien, más adelante trae el autor un ejemplo de ahí del caso del centenario, ¿verdad? Y entonces te dice ahí, como te dije en un momento, hay monedas que valen por sí mismas, por el material con el que están hechos, y aunque salgan de la circulación, ¿ok? Aunque no existan, aunque no puedas pagar realmente con ellos, la gente lo va a tomar. ¿Por qué? Porque vale en sí mismo por el metal con el que está hecho. Y más adelante dice, inversamente, un billete de 1,000 pesos, fíjense, hubo un momento en que en México la moneda es el peso, pero no había una moneda de peso. No había pesos. La moneda más pequeña era de 1,000 pesos. Y en 1995 lo que hicieron, pues, ¿no? Las computadoras necesitaban tantos ceros, como puede suceder, no sé, todavía en algunos países donde la inflación es altísima. Entonces, no puedes ya trabajar. La gente trae un montón de billetotes para pagar unos Doritos Nachos, ¿no? Haz de cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo, por ejemplo, el gobierno mexicano? Le quitó ceros a la moneda. Entonces, la moneda más pequeña, insisto, era de 1,000 pesos. No había un peso, no había. La moneda es peso, pero no había un peso, físicamente hablando. La moneda más pequeña era de 1,000 pesos. ¿Qué hizo el gobierno? Le quitó 3 ceros a la moneda. Y entonces, los 1,000 pesos son el peso que traemos ahorita. Entonces, ahorita ya nuestra moneda tiene un peso. Pero realmente, originalmente, en el 95, insisto, el gobierno le quitó 3 ceros a la moneda. Entonces, hay muchas leyes, el Código Civil y demás, que te hablan X. Si el inmueble pasa de tantos pesos, bueno, te está hablando de pesos anteriores del 95, porque ese artículo no fue modificado. O habrá una multa de tantos pesos, cuidado, porque son pesos anteriores al 95. ¿Ok? Muchos países donde han tenido inflaciones muy altas optan por eso, quitarle ceros a la moneda, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que no haya tantos billetes, pues, ¿no? Y entonces te dice, en el caso del billete de 1,000 pesos, carece por completo de un valor intrínseco. O sea, ¿cuánto vale el billete de 1,000 pesos? Pues, ¿cuánto cuesta el papel? ¿Verdad? Tiene un valor en curso menguante, progresivamente menor por efectos de la inflación, y posee un valor nominal de 1,000 pesos. El nominalismo dice, atiende solo al valor nominal. ¿Cuánto dice que vale? El valorismo o realismo persigue que se restituya el mismo valor, ¿ok?, en curso que tenía la moneda al concertar la obligación. Insisto, aquí, el valor, ¿cómo se determina? En el mercado. ¿Y cómo lo va a determinar? Pues en principio lo puedes determinar con la inflación. Ok, bueno, ¿cuánto costaba una cosa en enero de tal año y cuánto cuesta en enero del año siguiente? Ok. Entonces, ¿cómo se determina el valor? En principio va a ser la inflación. Pero insisto, puede haber cosas que aumenten más que la inflación. Entonces te dice aquí más adelante, ¿ok? El acreedor, por ahí el autor como que se pone mucho a decir que es muy importante, vamos, como que proteger al acreedor, a los que prestan, porque es una parte muy importante de la economía. Entonces dice, el acreedor tiene que tener mucha, vamos a decir, seguridad en lo que va a recuperar. Si él prestó 1,000,000, para él es importante que ese 1,000,000 esté actualizado. Entonces, por eso dice en el siguiente párrafo, los acreedores de dinero cuyo crédito es exigible a cierto plazo, se ha preocupado por recibir un pago que tenga un valor esperado, un valor, que lo pone en cursiva el autor, ¿verdad? Un énfasis. Al acreedor no le interesa el valor nominal de lo que él prestó, del 1,000,000. No, le interesa el valor. ¿Cuánto vale realmente el 1,000,000 que presté? ¿Cuánto vale en el tiempo que le deben pagar a él? La posición valorista o realista los protege al permitir exigir la moneda que represente, y te vuelvo a poner letra cursiva, valor, ¿verdad? El valor de la deuda y no el número o la cifra de la misma.
O sea, el acreedor de eso se va a preocupar, de lo que él vale. Estoy prestándote esto. ¿Cuánto vale el día de mañana? Bien. Entonces te dice el autor, ¿verdad? Sigue hablando, pues, ¿no? En el caso de las monedas que tienen un valor intrínseco, pues en principio, ese no va a tener ningún problema. Ese va a querer que le devuelvan las monedas de oro que él dio, ¿verdad? Entonces ahí procurará estipular que el pago de sus créditos sea efectuado en esas monedas o en el equivalente, te dice más adelante, ¿ok? O sea, tú devuélveme las monedas de oro que te estoy prestando o lo que valga la moneda de oro en el momento del pago, ¿ok? La moneda intrínsecamente valiosa, la moneda de oro, es un instrumento útil para alcanzar los fines del valorismo, porque en vez de depreciarse, suele incrementar su valor, lo que hace rato que te comentaba, ¿ok? Entonces, el que tiene monedas en oro, en plata, normalmente el valor de su moneda va a aumentar, porque el valor del oro o de la plata aumenta día a día. Entonces dice el autor, para este tema, dice, se han elaborado dos principios. Y la primera regla es la del Código Civil del 84, ya te había comentado la clase pasada. Hay un Código Civil del 84, 1884, y el actual que es de 1928. ¿Ok? Entonces dice, en el caso del año 1884, la ley decía que tenías que devolver la moneda que habías convenido. Entonces te dice ahí, se consagró el valorismo o realismo, ¿ok? Al ordenar el pago de las deudas de dinero con la moneda pactada. En el artículo tal decía, las prestaciones en dinero se harán en la especie convenida y si esto no fuere posible, en la cantidad de moneda corriente que corresponda al valor real. Entonces te decía eso, ¿ok? Tienes que pagar en la moneda, en este caso la moneda pactada, te dice ahí, el oro, o lo que valga, pero fíjate, te dice aquí, el valor real de la moneda de vida. El problema que se fue presentando después en México, ¿verdad? Ha habido ocasiones en que México no cuenta con dólares, no cuenta con moneda extranjera. Es que ese problema que te va a tratar el autor más adelante. ¿Qué tal si te dicen, paga en tal moneda y México no tiene esa moneda? No existe en esa moneda en México. Ha habido crisis en México, ¿verdad? En las que México no tiene dólares. La única entrada, ¿cuál es la entrada más importante de dólares en México? ¿Cuál será, Diego? ¿Cuál crees tú que es la manera, cómo entran los dólares a México? Pues con la inversión extranjera. De qué otra manera. Las remesas. ¿La qué? Las remesas. Las remesas, es increíble. La primer forma como entran dólares en México es el petróleo, pues, ¿no? Pero ahorita, pues, a como está el precio y demás, el valor del petróleo ha bajado. ¿Por qué? Pues porque la gente está usando menos el carro, ¿verdad? Pues, cuando estaba restringido, por ejemplo, los aviones no usaban la turbocina, no había vuelos comerciales. Bueno, pues haz de cuenta, cuando llega el que va a surtir la gasolina a determinada aerolínea, oye, no, espérame, es más, ni me la traigas porque no tengo ni dónde guardarla. Tengo tanques para turbocina, pero están llenos. ¿Por qué? Pues porque el avión está parado. ¿Ok? Entonces, la primera fuente de ingresos de México, de recibir dólares, es a través del petróleo. La segunda son las remesas. Es increíble, ¿no? Que las remesas sean la segunda fuente de ingreso de dólares. El país necesita dólares, ¿ok? Necesita haber dólares en el país, pero si por alguna razón, por ejemplo, los indocumentados que andan allá en el otro lado, si dejaran de enviar ese dinero, se haría un caos en México. ¿Por qué? Porque México no tendría dólares. ¿De dónde saco dólares? Yo me recuerdo un amigo que era de Bolivia. Decía él, pues igual, tenían problemas para obtener dólares. Si no tienes, alguien por ahí dijo, ¿verdad? Los contratos internacionales te pagan en dólares, muy bien. Pero si vamos a decir, si el país no tiene manera de que tenga ingreso en dólares, no va a tener dólares. Y entonces las deudas que se pacten en dólares, pues no se pueden pagar en dólares porque no hay dólares en el país, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, me decía este amigo de Bolivia, me decía,
¿sabes qué? En Bolivia no hay industria automotriz. No se hacen carros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que comprar carros del extranjero. Comprárselos a quien tú quieras, Estados Unidos, Francia, lo que sea. Y eso implica que haya salida de dólares. Nos vamos a quedar sin dólares por estar comprando carros. Y entonces me decía él que, entre comillas, permiten traer carros robados de Brasil. Y el gobierno se hace de la vista gorda. Es decir, como que, ¿sabes qué? Trajeron un carro, lo registra como si no fuera, como si no tuviera un reporte de robo en otro país. ¿Por qué? Porque al país le cuesta mucho traer vehículos. Le cuesta, deja tú económicamente, le cuesta perder dólares. Y el país necesita pagar en dólares otras cosas, ¿no? Si va a comprar maíz o va a comprar algo, necesita dólares. Entonces, ¿sabes qué? No voy a desperdiciar los pocos dólares que tengo en carros. Entonces, pues se hace de la vista gorda y permite que haya gente que se traiga carros robados. Imagínate, te iba a decir barcos, pero no, porque Bolivia no tiene salida al mar. Entonces, que traigan vehículos robados. ¿Por qué? Porque le costaría más al país estar pagando por esos vehículos, estarle pagando a Francia o lo que sea, al que a Japón, lo que sea. Por eso digo, entonces mejor, ¿sabes qué? Pues tráiganse los robados de Brasil y aquí los regulamos y aquí todo, pero el país no saca, no dispone de sus dólares que necesita para operaciones comerciales. Bien, entonces te dice, la primera regla, te dice aquí en el 84 es, paga con la deuda convenida. El problema es, te digo, en ocasiones ha habido problemas con México de que no tiene dólares, ¿verdad? Bien, te dice más adelante, en la ley monetaria del 1905, te dice, cambió el nominalismo al preceptar que cualquier obligación de dinero se pagaría en moneda curso legal. Entonces cambia la regla. Dice, si alguien hizo una deuda en una moneda extranjera, se va a pagar en pesos mexicanos. Precisamente porque puede ser que el deudor no consiga la moneda. Imagínate que en yens o quién sabe qué moneda de la India, no sé dónde, qué moneda hay allá o qué sé yo. Pues ¿cuándo lo voy a conseguir? Nunca. Entonces vas a decir que incumplí la deuda. Entonces la ley monetaria dijo, si es que se hizo una deuda en moneda extranjera, se va a cumplir pagando en moneda mexicana. Esa es la regla que existe conforme a la ley de la moneda, dice aquí, de 1905. ¿Ok? Perdón. Después, más adelante, te dice, en el Código Civil de 1928, entonces ya vimos que había un código del 84, este es el del 28. La primera dice, la ley monetaria del 31 dice, la primera determina que la obligación de pagar cualquier suma en moneda extranjera se presentará entregando el valor nominal y hasta el límite de su respectivo poder obligatorio, billetes del Banco de México. Dice, o monedas metálicas de curso legal. Dice, ¿cómo? Conforme a esta regla, ahí voy, conforme a esta regla, ¿ok? Insiste la regla, si hay un contrato en moneda extranjera y se va a cumplir en México, se paga en moneda mexicana, en moneda curso legal mexicana. En la moneda extranjera no tiene curso legal en México, pues, ¿no? No es una moneda que se puede usar. Bueno, hasta este momento del libro, ¿eh? Vamos a decir, hasta este momento del libro te va diciendo el autor, ¿sabes qué? Un pacto, un convenio que se haya hecho en moneda extranjera, se paga en moneda mexicana, porque puede ser, insisto, que el país no tenga la moneda extranjera. Profe, sí. ahí es en donde me generaba duda. Se paga en moneda nacional, pero ¿se paga al valor del día del contrato o al valor del día del pago? Al valor del día del pago. Más adelante te lo va a decir el autor. ¿Okay? Okay. Siempre va a ser al momento del pago, siempre, ¿ok? No al momento que hagas el contrato. Cuando me pagues, vamos a imaginar, volvemos a lo mismo, me tenías que pagar en enero del 2021 tantos dólares. Me tenías que pagar ese día. Pero realmente me pagaste 6 meses después. Entonces, ¿cuánto? O sea, el dólar, ¿a qué cotización, a qué tipo de cambio me lo vas a pagar? ¿A la fecha del contrato? ¿A la fecha del vencimiento? ¿O a la fecha en que realmente me pagaste la deuda? Entonces, te va a decir por ahí más adelante el autor que se paga en moneda mexicana al momento en que se está pagando realmente la deuda. ¿Ok? Porque si no, todo el mundo, ¿qué haría? No, pues, ¿sabes qué? Pues si la fecha de vencimiento es enero del 21, pues no pago. Espero un rato
el peso se va depreciando y pago en pesos lo que tenía que pagar el día de la deuda. Y entonces, no, ¿sabes qué? Es el día en que realmente tengas que hacer el pago, ¿ok? Bien. Bien, te dice ahí, bueno, el Código Civil en la de 2389 te dice, consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente. Pero fíjate, aquí es lo que estás preguntando tú, Raimundo. Vigente al tiempo de hacerse el pago. ¿Ok? Te lo está diciendo ya el autor. Sí. ¿Ok? Bueno, la ley te lo está diciendo, ¿ok? O sea, ¿a qué tipo de cambio? Al momento en que estés haciendo el pago. Porque si no, todo el mundo se hace loco. Ah, no, usted te tenía que pagar tal fecha y esperan a que sea más, el peso se deprecie y demás. ¿Verdad? Bien, más adelante te dice el autor, bueno, ¿y eso es válido o no son válidas o no son válidas los contratos que se hacen en México para cumplirse en México y en los que se tiene que pagar en moneda extranjera? ¿Ok? Un contrato internacional, vamos, no es el caso que va a manejar el autor. Si alguien se compromete, vamos al mismo caso, vamos a imaginar, no sé, las agencias de carros, no sé, si compren directamente a Japón, no sé, a quién le compren. Bueno, me estoy hablando de Toyota o Honda o cosas de esas. Entonces, se compromete a pagar en dólares. ¿Ok? Y entonces habría que ver ahí, como es un contrato internacional, bueno, pues ahí sí tienes que pagar los dólares, ¿verdad? Tienes que entregar dólares. Bien, fíjate lo que dice el autor, pero en el siguiente punto. Deudas estipuladas en moneda extranjera. Entonces dice el autor, mira, es un relajo, dice el autor para cada punto. Mira, realmente no se puede hacer una deuda en moneda extranjera que se vaya a cumplir en México. Internacional sí, pero no es el caso que te va a tratar el autor. El caso que te va a tratar el autor son deudas, ¿verdad?, que se van a pagar en México. Bien, pues te dice ahí, desde la primera edición de esta obra se destacó el carácter irregular de las deudas asumidas en moneda extranjera dentro del país. O sea, se está refiriendo a contratos que se van a cumplir en el país, no a extranjeros. El extranjero sí lo tienes que pagar en dólares. México no pudo regular. México no pudiera regular. Si alguien compra en el extranjero, no va a pagar en dólares, va a pagar con pesos. Espérate, papá. O sea, tú en tu país regula lo que tú quieras, pero no puedes señalar reglas internacionales, digo, a menos que hubiera un tratado internacional en que los países estuvieran todos de acuerdo. Pero México no va a poner las reglas internacionales, ¿ok? O un país en particular no va a poner sus reglas internacionales a menos que haya un tratado. Entonces, por eso el autor te está diciendo, mira, si el contrato se va a cumplir dentro de México, ahí te va un rollo, ¿verdad? Y entonces te dice, mira, en principio, el artículo 8 de la ley de moneda te dice que solo es curso legal la moneda mexicana. La moneda extranjera no es curso legal. Pero luego te dice, pero en el artículo 9 transitorio de esa misma ley, te dice, salvo casos de excepción. Y entonces dice el autor, sí, pero nunca te dicen cuáles son esas excepciones. O sea, ¿en qué casos sí se permite que la moneda extranjera sea de curso legal en México? Entonces, lo que debe imperar es la regla del artículo 8, ¿ok? Que es la moneda extranjera no tiene curso legal en México. Si haces una deuda en México, que se va a pagar en México, en una moneda extranjera, se va a pagar al tipo de cambio de cuando efectivamente se haga el pago. Dice el autor, esa es vamos a decir, como debe ser, ¿verdad? Así debe interpretarse. ¿Ok? Te dice ahí, las reformas legales operadas del 32 al 2009 han dejado intactos los párrafos que contienen tales disposiciones, los cuales mantienen la prohibición de la circulación de divisas extranjeras y sanción de nulidad. Fíjate, todo te dice, hasta el 2009 eran nulas. ¿Ok? Si se pactaba un contrato en moneda extranjera, eran nulas. Se aplicaba la ley monetaria esa. ¿Ok? Pero te dice más adelante, en el siguiente párrafo, pero la práctica judicial, la manera en que se ha venido interpretando, ha sido muy distinto. ¿Ok? Y entonces te dice el autor, dice, en la 308, te dice, realmente se ha venido ampliando esa interpretación, ¿ok?
Y hasta el punto, ya acá en la 13.9 te dice la verdad legal. ¿Cómo, o sea, qué tesis o qué jurisprudencias hay al respecto de las deudas en moneda extranjera? Entonces, fíjate lo que te dice, por ejemplo, la primera dice, pago de renta en dólares es lícito si así lo establecieron las partes. Entonces, te dice el autor, mira el primer criterio, ¿ok? Que lo hizo la Suprema Corte de Justicia, ¿ok? Fíjate, ahí te dice ahí, séptima época, tercera sala, ¿sí ves en abajo, en el criterio de identificación de la tesis? Antes había 5 salas en la corte. Nosotros le decíamos, para identificar las salas, le decíamos nosotros pacta. Penal, administrativo, civil, trabajo y auxiliar. La sala auxiliar ayudaba a las otras. Si tuvieran mucha chamba, le mandaban, la sala penal le mandaba al auxiliar. Entonces nosotros decíamos antes así, pacta. Penal, administrativo, civil, trabajo y auxiliar. Entonces, fíjate aquí, esta sala la hizo, esta resolución la hizo la tercera sala. Es decir, ¿cuál? ¿Cuál es la tercera sala? Civil. Civil, pacta, ¿verdad? Civil, la tercera. Entonces, esta la hizo la Corte y te está diciendo que se respeta la libertad contractual, la autonomía de las partes. Entonces, que si las partes hicieron un contrato en dólares, se debe pagar en dólares, respetando la autonomía de la voluntad. Y al rato el autor dice, no, pero ¿cómo? Si esto es totalmente... Pues así lo dijo la Corte. ¿Ok? Al rato te va a decir el autor, mira, bueno, en fin, la Corte hace lo que quiere, para cada punto. La Corte hace la interpretación que se le pegue su regalada gana, como decimos coloquialmente. ¿Ok? Aquí, bueno, más adelante te va a decir el autor, es que si quieres inversión extranjera, si quieres, tienes que permitir que haya contratos en dólares. ¿Ok? Si quieres inversión extranjera. ¿Ok? Sí, la ley dice que está prohibido y demás, pero si quieres invertir, que hay inversionistas, si quieres, bueno, pues tienes que permitir las deudas en dólares, pues, ¿no? Pero es por una razón, vamos a decir, ya no es jurídica, sino es económica. Y entonces la Corte empieza a justificar algo que realmente es ilegal. Fíjate en la siguiente, te dicen, deudas en moneda extranjera, el artículo 8 de la ley monetaria concilia la voluntad contractual y el orden público. Y te dice el autor, ¿cómo que concilia? Pues si te está diciendo claramente que la moneda extranjera no tiene curso legal, pero la Corte inventa un criterio. ¿Verdad? ¿Para qué? Pues para que haya inversión extranjera, para que le dé seguridad. Todo mundo prefiere, vamos a decir, una deuda que sea en dólar. ¿Por qué? Porque el dólar es estable, entre comillas, más que en México. Entonces, si en principio hiciste una deuda en dólares, hay un contrato en dólares y te van a pagar en dólares, como que no tienes tanto riesgo de que en un momento, de que pase algo para acabar pronto, ¿no? ¿Verdad? De que el país es seguro, ¿verdad? La moneda es segura del país. Pues casi todos los países de Latinoamérica, pues ahí estamos ahí en la cuerda floja, ¿no? Entonces, las monedas no son muy seguras internacionalmente hablando, ¿ok? Y entonces te dice, oye, pues si queremos traer inversión, el inversionista quiere invertir en dólares y quiere que le devuelvan sus dólares. Invirtió en dólares, quiere que le devuelvan dólares. Y entonces, pues hay que ir ajustando la interpretación. Entonces te dice que aquí, que hasta está conciliado, dice, ¿verdad? Por una parte te dice el artículo 8 dice esto, pero por otra te dice que es permisivo, y inventa ahí la ley, la Corte inventa ahí un rollo, ¿verdad? Que realmente, oye, no es cierto eso, pero ni modo, lo inventa por una cuestión práctica, pues, ¿no? Entonces te dice ahí, sí. A mí me genera un poco de duda en la parte anterior, donde decía que las deudas actualmente se pagan en el curso nominal, o sea, sin el valor real, pero entonces las deudas actualmente no se apegan al tema de inflación ni nada de eso, o sea, simplemente si en tu préstamo decía que pagas 1,000 pesos, hayan pasado 10 años, lo que sea, pagas 1,000 pesos, o sea, Pagas tal 1,000 cual. pesos, pagas 1,000 pesos, así es. Ajá. O sea, pero no le conviene tanto a los que prestan dinero en sí, ¿o sí? Pero, entonces, ¿qué va a hacer el que presta? Los Va a poner intereses. intereses, así es. Ajá. Con los intereses él se va a cubrir. Si él prestara en dólares, créeme que casi está seguro, ¿eh? Aunque no, entre comillas, aunque no, bueno, no es lo mismo, ¿eh? Pero porque también hay inflación en Estados Unidos. Pero en principio está más protegido si prestan dólares
que si prestan pesos, en principio, ¿no? Está más protegido si prestan oro que si presta en pesos, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque el oro me tienes que devolver tantos kilos de oro, se acabó. Y el oro vale, es algo internacional. Es un valor internacional. Si recuerdan, me parece que es en el libro El Príncipe, ¿sí lo leyeron? ¿Ya lo leyeron en su carrera? El Príncipe. Bueno, El Príncipe es un libro que donde dice alguien, no, perdón, Utopía, de Tomás Moro. Ahí dice, por ejemplo, que utopía, ¿verdad? Es algo que como que lo que todos quisiéramos que fuera. Que los reos debieran estar encadenados con cadenas de oro, dice él, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente no le tenga amor al oro, la gente no quiera el oro, la gente sobrevalora el oro, la gente, todos queremos oro, ¿verdad? Entonces dice, no, los reos debieran andar los presos debieran andar con cadenas de oro y demás, para que nadie quiera el oro, ¿verdad? En sus ideas. Bien. Te dice más adelante el autor dentro de esos, en el siguiente criterio que te dice, obligaciones en moneda extranjera, aplicación del artículo 9º transitorio, que es el que te decía el autor. El 9º transitorio dijo, salvo que existe otra cosa, ¿no? Algo así, un salvo, ¿no? Salvo excepciones. Pues sí, pero nunca me dijiste cuál es la excepción. Entonces, aquí te va a interpretar supuestamente el artículo 9º. Y entonces te dice ahí, ¿verdad? Obligaciones de moneda extranjera, aplicación del artículo 9º transitorio de la ley monetaria en relación con la nulidad establecida en el artículo 9º de la propia ley. ¿Ok? Entonces te dice ahí, ¿verdad? Te dice ahí precisamente, fíjate, a mediados, ¿verdad? Te dice ahí, las obligaciones de pago en moneda extranjera, estoy en la 310, las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en esta, o sea, en la República Mexicana, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rige en el lugar y fecha en que se haga el pago, lo que ahorita estábamos mencionando, ¿ok? O sea, en este te está diciendo, ¿ok? Que debes pagar la deuda en moneda extranjera, la debes pagar en moneda mexicana al tipo de cambio del momento del pago. Pero fíjate la siguiente, en la 311, algo, este criterio estuvo en un momento también, vamos a decir, muy aplicable. Dice, entérate, porque era muy común, por ejemplo, si a alguien le prestaban dólares, vamos a decir, el banco te presta en dólares por seguridad, vamos a imaginar, en aquellos entonces. Ahí te dice que es, fíjate, 5. Bueno, no te dice la fecha del criterio. Ah, bueno, aquí está. En el 80, fíjate, estás hablando del 80. Puede ser que alguien haya hecho un contrato en dólares. El banco le prestó tantos dólares. El banco, para cuidarse, le prestaba a alguien en dólares, pero realmente le entregaba pesos. Pero el contrato estaba en dólares. Te presto $1,000,000, pero realmente le entregaban pesos. Porque el contrato lo hizo aquí en Bancomer, lo hizo aquí en qué sé yo. Entonces, el contrato está en dólares, él tiene que pagar, entre comillas, él tiene que pagar dólares, $1,000,000 que le prestaron, a los intereses y lo que sea, pero en este criterio te dice, siempre y cuando le hayan entregado dólares. Si a él le entregaron pesos, él no está obligado a pagar en dólares, perdón, porque a él le entregaron pesos. Entonces yo recuerdo, me tocaron algunos casos todavía de estos, ¿verdad? En los que uno tenía que justificar, el deudor que quería librarse de pagar dólares, entonces él lo que tenía que hacer es, nosotros ofrecíamos como prueba, que se demostrara que el día en que supuestamente le hicieron el depósito en la cuenta bancaria al cliente, donde le pagaron, que ese día se demuestre en las arcas, en la bóveda de esa sucursal bancaria, que había dólares. ¿Cómo es que el banco tenía dólares en esa sucursal bancaria? Entonces pedíamos que se hiciera se dice un arqueo, como un inventario. A ver, vamos a checar la contabilidad de esa sucursal bancaria, a ver si es cierto que en ese entonces, que ese día en particular, había $1,000,000 ahí. Pues no lo había. Entonces así es como uno demostraba, bueno, uno cuando traía al cliente, demostraba, no, banco, tú no me entregaste dólares, yo no te pago dólares. Es lo que te dice esta tesis, ¿verdad? Te dice ahí, si está probado fehacientemente que los deudores recibieron dólares norteamericanos, es incorrecto eso de dólares norteamericanos, ¿eh? El dólar norteamericano no existe. Yo recuerdo que alguien una vez demandó
habían invertido ellos 5 millones de dólares y demandan. Se reclama el pago que se declare el incumplimiento del contrato. Se demanda la restitución de los 5 millones de dólares. ¿Sabes qué hicimos nosotros valer como excepción? ¿Dólares de dónde? Hay como 6 tipos de dólares en el mundo. Hay dólar americano, bueno, dólar de Estados Unidos, hay dólar canadiense, hay dólar de quién sabe cuántos países más. O sea, hay como 6 tipos de dólares en el mundo. Y no me estaba diciendo de qué país. Entonces aquí te dice la corte que dólar norteamericano, incluso la misma corte está cometiendo un error, porque hay dólares en Canadá y son distintos. ¿Ok? Entonces, si alguien te está mandando dólares, el demandado se va a defender diciendo, espérate, ¿dólar de dónde? Entonces él tendría que decir dólar, moneda, curso legal de los Estados Unidos, y volvemos al otro tema, Estados Unidos de América. Y hay gente que le pone Estados Unidos de Norteamérica, ese país no existe. ¿Ok? Existe Estados Unidos de América, EUA, USA, dicen los tuetes, ¿no? Pero no dice USN, Estados, no, dice Estados Unidos de América. Entonces, si alguien demanda dólares de Estados Unidos de Norteamérica, pues quién sabe qué país será ese, ¿verdad? Y entonces va a perder el juicio, pues porque no está exigiendo correctamente la moneda. Bien, entonces te dice, fíjate cómo es, ¿verdad? Si en ese entonces, ese criterio del 80, ¿ok? Si a alguien le entregaban dólares, tenía que devolver dólares, ¿ok? Y la defensa era, espérame, justifícame que me entregaste dólares, porque aquí te dice, probado fehacientemente. Y entonces uno pedía, a ver, vamos a ver la contabilidad del banco, a ver si es cierto que en ese entonces había $1 millón. Bien, y entonces ya en el siguiente párrafo el autor te dice, ¿verdad? Te habla de eso de la globalización económica. Entonces, que la verdad pasa eso. Si queremos traer inversión extranjera, si queremos que haya seguridad en inversionistas, así sean mexicanos, pues hay que permitir las inversiones, hay que permitir los contratos en dólares. ¿Ok? Aquí en Nuevo León se acostumbra, hay muchos contratos de renta en dólares, muchos contratos. La gente, pues, por fantoches, la verdad, ¿verdad? Puede ser en pesos, pero por fantoches, yo rento en dólares. Pues nomás por eso, ¿verdad? Pero realmente no hay realmente otra razón, ¿verdad? Y ahorita con esto del coronavirus se viene un problema. Ustedes lo vieron seguramente en Obligaciones 1, lo que es la imprevisión, lo que es el caso fortuito, lo que es el caso, la fuerza mayor, donde esas deudas en dólares que hay en México, donde hay que pagarlas en México porque el inmueble está en México, el peso se evalúa, el dólar se va a 22 pesos, y entonces si puede pedir un ajuste el arrendatario de esa deuda, imagínate que le dijeron, tienes que pagar, no sé, $10,000 mensuales por una nave industrial que te estamos rentando en X lugar de México, ¿no? Sí, nomás que ahora ya no es lo mismo, mi capacidad económica es muy distinta. ¿Por qué? Porque antes el dólar estaba a 18, ahora está a 22. Entonces te pido un reajuste en la renta. ¿Por qué? Porque mi capacidad económica cambió. Y entonces eso es lo que veían ustedes seguramente ahí en imprevisión, caso fortuito y fuerza mayor, ¿verdad? Cambian las situaciones originales. Bien, te dice más adelante el autor, cláusulas de estabilización monetaria. Entonces, ¿qué se puede hacer precisamente para que el acreedor no pierda? ¿Ok? Aquí, el legislador cuida mucho al acreedor para que haya gente que preste dinero, para que haya gente que invierta, ¿verdad? Entonces, el legislador se preocupa mucho de cuidar bastante al acreedor, ¿verdad? Y a veces, pues, puede perjudicar al deudor, ¿verdad? O sea, pero consagra, vamos a decir, trata de cuidar de más al acreedor para que haya quien preste. Caro, pero presta. Pero hay dinero que se preste, que hay dinero en circulación. Peor es que no haya quien preste dinero por temor a que no vaya a recuperar lo que invirtió. ¿Ok? Bien, entonces te dice, para prevenir, te dice ahí, ¿verdad? Se conocen estas como cláusulas de estabilización o corrección monetaria a diversos medios de prevención contra la desvalorización monetaria apoyados en la libertad de las convenciones. Y luego viene más abajo, te dice, en Europa existieron ese tipo de actualizaciones cuando estuvieron en la Primera Guerra Mundial. Más adelante, la inflación de los países latinoamericanos,
¿ok? Entonces dice, todo eso son cláusulas para que haya un ajuste en las inversiones que hicieron los acreedores. Te dice en la 312, te dicen, hay una gran variedad de mecanismos de ajuste al importe de sus sumas adeudadas en contratos de tracto sucesivo o a plazo. Normalmente este tipo de ajustes que se piden por cuestiones de moneda son en contratos de tracto sucesivo o en contratos a plazo, pero no en contratos instantáneos. ¿Ok? O sea, no es, vamos a decir, si alguien se comprometió lo mismo a comprar X, un avión aquí en México y demás, y sube el dólar o baja el dólar, no sería en principio válido que se tratara de pedir vamos a decir, una reforma, una actualización en el precio, si es un solo pago. Pero entonces, aquí lo que dice el autor, normalmente este tipo de ajustes se dan en contratos que son a plazo, ¿ok? Es donde vas a resentir realmente. Pero si es una sola operación, es muy difícil pedir un ajuste. Oye, es que como el dólar subió, el avión que me habías prometido en tantos millones de dólares, ya no te lo puedo pagar. No es distinto, ¿verdad? Aquí normalmente se refiere a casos de plazo, te dice aquí el autor. Entonces te dice, la presencia de elevadas tasas de inflación, pues te dice el autor, en el párrafo anterior, perdón, los acreedores, o sea, hay que garantizarle al acreedor, dice, la adquisición del valor de la prestación esperada, la adquisición del valor de la prestación esperada. Dice como que hay que prometerle al acreedor para que preste, ¿verdad? Que va a recuperar el valor de lo que prestó. Estos instrumentos de revaloración en ocasiones mantienen el equilibrio del contrato y en otras, dice, pues perjudican al deudor. ¿Ok? Viene más adelante, te dice, la presencia de elevadas tasas de inflación suelen anunciar la generación de dichas cláusulas, ¿verdad? En esos años, así como veíamos ahí la otra tesis del 80 y 85, no me han de creer, la inflación en México estaba al 140% anual. O sea, increíble la inflación que teníamos, ¿ok? 140%. No sé en cuánto están ahorita en Argentina o Venezuela, por ejemplo, ¿no? Pueden traer inflaciones del 800%, es increíble, ¿ok? Bien, entonces eso provoca obviamente la inflación, va a provocar, de alguna manera, va a provocar que el acreedor no tenga creencia, no tenga seguridad y entonces mejor no invierte en este país, mejor se va a otro país donde haya más seguridad de lo que va a recuperar. Bien, muchas veces la gente quiere invertir en países, vamos a decir, pues no seguros, porque puede ser buen negocio, pero gran parte de la seguridad de una inversión es la impartición de justicia, ¿eh? Si la impartición de justicia en un país es mala, no inviertas ahí. Si quieres, haciendo menos, ¿verdad? Algún país de África, donde, pues, en fin, apenas acaban de independizar y no sé qué. ¿Verdad? Si quieres invertir, pues, a lo mejor inviertes en el Congo, sí, pero las autoridades pueden determinar que una inversión sea, en fin, que la dejen sin efectos. Tu amigo Trump nos quiere mucho porque él invirtió en México 300 millones de dólares. ¿Qué crees que pasó? Pues lo defraudaron. Lo defraudó la persona con la que invirtió, promovió el juicio y perdió el juicio. Seguramente igual venía, no creas que venía él, como dicen, vamos a decir, decíamos antes, ¿no? Como la Madre Teresa de Calcuta, que era una monja que andaba ayudando a todo el mundo. No venía eso, ¿verdad? Seguramente venía a invertir y a fregar. Bueno, pues le salió el tiro por la culata. Entonces, invirtió en México y salió defraudado, incluso por los tribunales. No conozco el caso, ¿verdad? Pero bueno, ese es el sentir de él y por eso nos odia tanto a los mexicanos. ¿Por qué? Porque él perdió 300 millones. Entonces, es muy importante saber en dónde vas a invertir. ¿Hay seguridad en ese país? Sí. En los tribunales hay seguridad por si llega a haber algún problema, porque si no, al rato te van a decir que lo que invertiste no tiene valor, que hay una cláusula que dice, y entonces pierdes. Entonces, en ocasiones, sí es atractivo invertir en países donde te permiten tasas altísimas de interés, sí, nomás que ten cuidado, porque si en esos países la justicia no es
segura, pues puedes perder toda la inversión que tuviste. Bien, te dice más adelante el autor. ¿Cuáles son esas cláusulas de estabilización? Te las va a mencionar. ¿Ok? Las primeras te dice son las monetarias y las siguientes son, te dice las no monetarias o económicas. Entonces te va poniendo el autor en la 200, en las 312 y en la 313, te va haciendo el juego a la par. Por ejemplo, te dice en la 313, te dice, o sea, ¿cómo se puede actualizar la inversión, lo que invirtió el acreedor? Uno te dice, yo habré de darle 100 gramos de oro. O sea, esa es una manera de actualizar una deuda, si es en oro, que es la primera que viene acá del lado izquierdo, en la 312, te dice la primera de la manera de actualizar una deuda, pues, ¿no? De estabilizar, es las deudas en oro. La siguiente regla, o el precio que tenga entonces la moneda nacional de 100 gramos de oro puro. ¿Ok? Bueno, entonces la primera regla, como puede estabilizarse, puede mantenerse la inversión que hizo el acreedor, es en oro. Siguiente, bueno, si no es en oro, el dinero, con el dinero necesario para comprar la cantidad, los 100 gramos de oro, que es la 2. La 3 te dice, las de moneda extranjera, o $200. O sea, alguien para proteger su inversión puede decirte, ¿es en oro o es en dólares? La siguiente. La tercera te dice, o el valor de la moneda, la tercera, o el equivalente de moneda nacional de $200 al momento en que va a ser el pago. Es la primera forma en que alguien puede estabilizar vamos a decir, su crédito. Siguiente manera, te dice, o no monetaria. Entonces la primera te dice, cláusula de mercadería, lo que valga el trigo. ¿Sabes qué? Tú te comprometes a pagarme 500 kilos de trigo, a como esté. Entonces alguien puede pensar, normalmente el trigo está subiendo cada año, por decir algo. ¿Ok? Siguiente, cláusula de valor monetario, o bien no me des el trigo, dame lo que vale el trigo. Al momento del pago vuelves a lo mismo. Tercera, las modalidades indiciales o según índices, y es la que te dice en la tercera del acreedor. Hay veces que en las deudas te va a decir, te rento, ¿verdad? A tanto, y se va a ir incrementando conforme al índice nacional de precios, por ejemplo. Y aquí es muy importante que ustedes pongan atención cuando les digan que hagan un contrato. Vamos a imaginar que la renta son $1,000 mensuales, por decir algo. Y te dicen, se va a incrementar conforme al índice nacional de precios, como si fueran conforme a la inflación. Sí, pero entonces el problema es el siguiente. El primer año es el $1,000. El siguiente año va a ser los $1,000 más ese índice. Vamos a imaginar que fue el 5%. Bueno, el 5% de $1,000. El problema es el siguiente año, el tercero. ¿El tercero cuánto va a ser? Esos 5 se los vas a agregar a los 1,000. O sea, la renta siempre es de 1,000 y le vas agregando 5, 5, 5, 5, 5. O la primera renta es de 1,000, la siguiente renta es 1,000 más 5, pero la siguiente renta va a ser 1,005 más otros 5. ¿Sí me explico? Entonces, es muy importante que la redacción quede clara, o sea, de que la renta se va a ir incrementando el índice nacional de precios, como dice la inflación, ¿ok? Sí, pero eso se lo vas a agregar, en la tercera, se la vas a agregar al capital, al monto de la renta. O sea, la renta el tercer año es una renta distinta a la primera. ¿Ok? No es que le vayas agregando a la renta de 1,000, en cada año le vas agregando 5. No, el tercer año es 1,000 más 5 del año 2. En el tercer año es 1,000, o sea, 1,005 más otros 5. En el siguiente va a ser, en fin, ¿sí me explico, no? Que es muy importante que en la redacción de la cláusula quede claro eso. Que es que se le van agregando 5 al monto de la renta. ¿Ok? Bien. Te dice más adelante el autor, ¿verdad?
bueno, en fin, te da ahí dos ejemplos, ¿verdad? Que si el contrato de honorarios que se hizo, ¿verdad? Y entonces te da ahí, conforme a una, ¿verdad? Conforme a uno, tendrías que aumentarle el 20% y conforme al otro criterio, no monetario, tendrías que aumentarle nada más 5,000. Es el criterio que te da el autor. Te dice más adelante al final, en la 313, te dice, ¿cómo? En el caso se ajustarían todas las deudas de dinero, ya sean que vengan de contrato o que no vengan de contrato. O sea, te dice ahí el autor, todas las deudas de dinero debieran estabilizarse, debieran actualizarse, independientemente de que vengan de un contrato o vengan de algo que no es un contrato, como te mencionaba, por ejemplo, pudiera ser, como te dice ahí, la responsabilidad por hecho ilícito. Alguien chocó y quebró algo, bueno, pues haz de cuenta, pues que repare lo que quebró, no que pague lo que quebró, no, que repare, o sea, que sustituya, en este caso sería no monetario, ¿verdad? ¿Sabes qué? Sustituye lo que quebraste con el accidente o lo que sea. ¿Ok? No me pagues, no, sustitúyelo. ¿Ok? Sería otra manera de actualizar el adeudo, pues, ¿no? Te dice más adelante, bueno, ¿son válidas estas cláusulas de estabilización? ¿Ok? Por ejemplo, entonces te dice en el primero, te dice aquí, ¿verdad? Así, mientras se admite la validez de adeudos en moneda extranjera indebidamente, te dice el autor. En el caso particular de arrendamiento, te dice, se contravienen disposiciones de orden público. En la Ciudad de México, te dicen ahí, que en todo el tema de arrendamiento es un tema de orden público. Y acuérdate que las leyes de orden público son irrenunciables. Y si tú contravienes una ley de orden público o una ley prohibitiva, dice el artículo 8, que es nulidad absoluta. Entonces, aquí el autor te está diciendo que en el caso, como el libro está hecho conforme a la Ciudad de México, te está diciendo que si se contraviene eso de una deuda en dólares, ¿ok? En el caso de arrendamiento, por ahí más adelante te va a decir que de casa-habitación todavía te lo restringe más, ¿ok? Y te dice ahí en la 314, como contraviene una disposición de orden público y de interés social, dice, se crean desconfianzas en el valor del peso y produce efectos inflacionarios, ¿ok? Te dice, si todo el mundo, más adelante te empieza a distinguir el autor, te dice, mira, puede ser que la gente quiera actualizar sus contratos por lo que está sucediendo en la economía. Vamos a imaginar, si alguien está rentando aquí algo en México y en el mundo empiezan a subir las rentas, por la razón que sea. O sea, por ejemplo, ahorita me dicen gente, con esto del coronavirus, los hoteles nada más pueden estar abiertos a la tercera parte de su capacidad. Y entonces, ¿eso qué hará? Que suba el monto de los hospedajes o que baje. Si en un hotel nada más le permiten que esté a la tercera parte de su capacidad, ¿sube o baja? ¿Dónde? Subirían, ¿Por qué subiría? porque como hay menos personas consumiendo, tendrían que como cobrarles más a las personas que sí están yendo ¿Para qué? para que repongan lo que no están ganando Sí, de otro. ajá. Para salir de los gastos fijos. Entonces las rentas empiezan a subir. Entonces vamos a imaginar que en otro país empezaron a subir las rentas de los hoteles, del hospedaje. Entonces el de México dice, pues como está subiendo en el mundo, yo también lo empiezo a subir. Entonces dicen, espérate, relájate. O sea, eso no tiene nada que ver. O sea, no debes tratar de estabilizar. O sea, ya tienes unas reglas en un contrato. ¿Ok? No trates de estabilizarlo por situaciones económicas que están pasando y que son ajenas a tu contrato. Es que en el mundo ya está subiendo los hospedajes. Olvídate del mundo. Tú pactaste tal. Sí, pero es que los demás ya están ganando más. Olvídate de eso. Y fíjense, ahorita me dicen, hay gente que me dice, como los hoteles están rentando nada más a la tercera parte de su capacidad, entonces los que están ahorita ganando, los que están teniendo oportunidad, son esos que están en Airbnb, donde están rentando lo que no pueden rentar los hoteles. Entonces, haz de cuenta que una empresa necesita mandar, imagínate que los de la Kia, necesita tener gente aquí en Monterrey, coreanos, y entonces pues no pueden estar todos en un hotel porque el hotel tiene un límite.
Entonces, que tiene que estar rentando la Kia, ahora sí, ¿verdad? A otros, pues casas y demás, porque en hotel ya no los pueden rentar. ¿Ok? Entonces empieza a haber, vamos a decir, una oportunidad para otros sectores. Bien, entonces te dice el autor ahí que hay que tener mucho cuidado, pues, ¿no? Cuando trates de actualizar una cláusula, hay que tener mucho cuidado con las leyes de orden público. ¿Por qué? Porque si rompes, si estás en contra, si estás, vamos a decir, si no estás respetando una ley de orden público, entonces seguramente te la van a declarar nula. ¿Ok? Entonces, es muy común que, ya te dije, que en muchos contratos, el que es más fuerte, económicamente hablando de las partes, quiere poner sus cláusulas y a veces las cláusulas son totalmente abusivas. Les voy a mostrar una, a ver si aquí sale. Dame un segundo. Profesor, entonces cualquier cláusula que vaya en contra del valor nominal del pago es nula salvo el tema de moneda extranjera. No. Entonces, ahí te das cuenta, te van a volver a decir lo mismo. ¿Sabes qué? Aquí lo que vale es, lo que vale es la libertad contractual. Pero lo que te está diciendo el autor ahí particularmente, te está diciendo el autor es que en el caso del arrendamiento, donde sí hay, en el DF, donde sí hay una regla que te dice que es un tema de orden público, que bueno, una regla de orden público, ahí sí no pueden las partes, vamos, no hay libertad contractual, pues, ¿no? Entonces, en ese caso en particular no va, no va a haber libertad contractual, pero nada más en ese, en todos los demás sí va a haber. Depende de la materia del Depende contrato de la si la materia, así es. legislación lo legisla como de orden público o privado. Así es, ajá. Depende de la materia. Fíjate, en la Ciudad de México el arrendamiento no es, allá tienen como 70, 80 juzgados de arrendamiento. ¿Ok? O sea, el arrendamiento realmente sí es un problema, vamos a decirlo así. ¿Verdad? Mucha gente renta. Y entonces hay muchos juzgados especializados en esa materia precisamente. ¿Ok? Entonces, allá llega el punto de que ese tema no hay libertad contractual en esos temas en particular. ¿Ok? Ando buscando aquí uno. Ahí voy. Un segundo más. Entonces, bueno, tiene que ver, ¿dónde encontré? Bueno. Y más, fíjate, y más ahorita, más que en otros momentos, tiene que aparecer, hombre, no me quiero ganar. Vamos a ver. Bueno, se lo pongo la clase que viene. Más que todo, ahorita, las leyes, antes la justicia, hacer justicia era que te aplicaran la ley. Eso era lo justo. Y hoy en día, la justicia no solamente es que te apliquen la ley, sino que están ahora sí los derechos humanos de por medio, que esté conforme a los tratados internacionales que protegen los derechos humanos. Entonces, vamos a decir, hay muchos contratos que son abusivos. ¿Ok? Hoy en día, y dentro de lo que cabe, eran legales. La ley lo permitía. ¿Verdad? Pero hoy en día puedes pelear en juicio que el artículo ese es inconvencional, que no está de acuerdo con los tratados que protegen los derechos humanos. Y antes no, pues esa era la ley, ¿verdad? Y si la ley, a lo mejor la ley podía ser constitucional, ¿verdad? Pero violatoria de derechos humanos, porque venía en la Constitución mexicana. Entonces, ahorita se puede pelear en juicio, antes no, ¿verdad? Que sea violatoria de derechos humanos. Entonces, una cláusula abusiva puede ser declarada
finalmente nula. ¿Ok? Porque es una Profe, cláusula. Sí. yo tengo una duda. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita de que tenemos que pagar nuestros departamentos aunque no estemos viviendo ahí sin ninguna baja o así, ¿no es una cláusula abusiva? Yo te voy a decir lo siguiente, o sea, precisamente acabo de dar una plática de eso. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Ese es el artículo que estaba buscando, no que no lo encontré. La ley dice que en el caso de los contratos de arrendamiento, y lo dice lo mismo en el Código de Nuevo León y el de la Ciudad de México, por si alguien es de la Ciudad de México aquí, o está en el campus de allá, la ley dice que si no puedes usar totalmente el inmueble, no pagas renta. Si no lo puedes usar totalmente. Y en el caso tuyo, tú sí lo puedes usar. ¿Quiénes no pueden usar un inmueble ahorita? Un inmueble arrendado. ¿Quiénes no lo pueden usar? Yo, ¿Por qué no lo puedes usar? porque no estoy en la ciudad. No, pero ¿qué lo puedes usar? ¿Verdad? Pero, o sea, ¿quién no lo puede usar? ¿Quiénes no lo, o sea, no lo pueden usar, por ejemplo? Se estableció por las autoridades sanitarias que determinados comercios no podían abrir al público. Todavía hoy en día no pueden abrir los gimnasios, las academias, entre otros. Entonces, bueno, ¿qué pasa con ellos? ¿Verdad? O sea, el caso tuyo de la casa habitación sí lo puedes usar. O sea, el problema son aquellos a los que el gobierno les dijo que no pueden abrirlo. Ahorita acaban de abrir aquí en Nuevo León, ¿verdad? Que se acaba de abrir y ya se pueden usar, la gran mayoría de los comercios ya están abiertos y ya tenemos 850 contagiados diarios. Esa es la consecuencia, ¿sí? La economía tiene que seguir, así va a haber muchos soldados caídos, ¿verdad? Hay 850 diarios en Nuevo León, ¿ok? Bien, entonces el problema es los comerciantes que no pueden abrir su negocio. ¿Deben o no deben pagar la renta? Ese es el problema que hay ahorita. ¿Ok? Entonces la ley te dice, si no pueden usar totalmente el negocio, esos no pagan renta. Si pueden usar parcialmente su negocio, esos sí pagan renta, pero pueden pedir una reducción. ¿Ok? Entonces estamos viendo ahí cómo hay una estabilización. Vamos a imaginar, cuando se prohibió que abrieran los restaurantes, ¿estaba prohibido que usara totalmente el restaurante? ¿El restaurantero, sí o no? No puedes abrir al público. Y así decía. Los restaurantes no pueden abrir al público. Sí lo puede usar, ¿no? Pero no lo puede abrir. Así es. ¿Verdad? Entonces, sí lo puede usar. Tan es así que tiene adentro refrigeradores, tiene mesas, tiene todo. Entonces lo está usando parcialmente. O sea, sí lo sigue usando. Pero no lo puede abrir, que es distinto, ¿verdad? Que no puede abrir al público, pero lo sigue usando. Entonces, la ley cuando te dice que no se puede usar totalmente, el legislador de 1928 se estaba imaginando un caso en el que hubo un terremoto y se cayó el edificio. Pues yo no lo puedo usar totalmente. Pero en este caso sí lo puedes usar parcialmente, ¿verdad? O sea, nada más puede usar, sigue teniendo ahí él, pues en fin, sus refrigeradores, lo que sea. Entonces, ese tiene derecho a que le reduzcan la renta. Es lo mismo esa regla en México que en Nuevo León, pues, ¿no? Bien, entonces te dice el autor más adelante, pues, ¿no? Que dice ahí en la 314, es deseable evitar la frustración de los acreedores, dice, respetar el principio de la buena fe en el cumplimiento de los contratos, propugnar la equivalencia de las prestaciones y suprimir el imprevisto e inicuo beneficio consistente en el pago con moneda depreciada y en su ausencia apoyar las medidas estabilizadoras. Entonces el autor aquí te insiste, ¿verdad? Que es muy conveniente que, vamos a decir, como que proteger al acreedor, al inversionista, precisamente para que haya dinero, para que la gente preste y los demás, caro, pero puedan iniciar algo, pues, ¿no? Te dice más adelante el autor, también es imperativo alcanzar un comportamiento más sano de la economía del país y suprimir toda medida que fomente la inflación, como es ese que te digo, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien dice, oye, la tasa de intereses en el otro país está subiendo, yo también lo voy a subir, eso va a fomentar la inflación. Si dice alguien, oye, el hospedaje en los hoteles de tal país está subiendo, yo también voy a subir,
eso va a fomentar la inflación. ¿Por qué? Porque no hay una razón en México de por qué vayas a subirlo, ¿verdad? Ah, nada más porque los demás en otros lugares del mundo está subiendo, tú lo vas a subir, eso va a fomentar inflación. Entonces te dice el autor como que hay que cuidar al acreedor, pero también hay que tener cuidado en que no se vaya a fomentar la inflación, ¿verdad? Que sea tanto el cuidado. Fíjate, dicen que las leyes son como un péndulo, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, va de un lado a otro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el caso del arrendamiento, a veces, o por ejemplo, en el caso de los trabajadores, la ley va y protege mucho a los trabajadores o protege mucho a los inquilinos. Llega un punto en que nadie quiere ya invertir. No, hombre, me va a salir más caro tener trabajadores o me va a salir más caro tener un inquilino. Entonces, empiezan a hacer leyes que protejan al arrendador. Y entonces a veces las leyes que protegen al arrendador o al patrón son abusivas, ¿verdad? Y digamos, trae la clase que viene te muestro cómo hay cláusulas que son totalmente abusivas para los arrendadores, pero para que haya gente que invierta en el arrendamiento, sí, nomás que son totalmente abusivas, tan es así que pueden ser hasta inconstitucionales o inconvencionales, porque son violaciones de derechos humanos, ¿ok? Fíjate, el contrato que te iba a mostrar cómo es totalmente abusivo, es un contrato en el que, de arrendamiento, que permite en Nuevo León nada más, ¿verdad? Para que haya más gente que invierta en arrendamiento, hay un contrato que dice lo siguiente. El arrendador le renta al arrendatario y el arrendatario nombra un apoderado, un representante de él. ¿Ok? De tal manera que si el arrendador no paga la renta, su apoderado, su arrendador, le entrega la posesión del inmueble al arrendador. Otra vez. El arrendador hace un contrato de renta con su arrendatario y le dice, tú vas a otorgar un poder a un tercero que va a ser tu representante, mi amigo. Yo voy a señalar a un amigo mío para que sea tu apoderado. De tal manera que si no pagas la renta, tu apoderado, mi amigo, me va a devolver la posesión de la finca. ¿Sí me explico? Entonces, es una cláusula totalmente abusiva, o sea, la andaba buscando, pues, ¿no? ¿Ok? Es una cláusula violatoria de derechos humanos. ¿Cómo? O sea, tú me entregas la posesión y me la quitas cuando tú quieres, porque me la está quitando tu poder, o sea, el apoderado que tú pusiste, como quien dice. Pues es tu representante, es legal, es tu representante. Es una cláusula totalmente abusiva. No debe existir o sea, si alguien lo hace valer en los contratos, ese no debe tener existencia. Entonces me pregunta un cliente, ¿firmo o no firmo un contrato donde me están pidiendo que nombre como mi apoderado, mi representante, a un amigo del arrendador? Pues me va a sacar cuando quiera. Pues yo soy, haz de cuenta que él soy yo, es mi representante. Cuando quiere, hoy en la noche saca todo el mugrero y se la entrega al otro. Y entonces es una cláusula totalmente abusiva. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí y sí. Es que iba a preguntar que si no se podía hacer algo porque eso sería como un contrato leonino, ¿no? Totalmente, O sea, totalmente, pero está en la ley. Entonces, es que iba a preguntar si es que esos contratos tenían algún tipo de cosa que pudieras hacer para, pues, Ajá. Sí, sí, para claro. solucionarlo, digamos, ¿no? Ajá, así es, ajá. Entonces, al legislador brillante, ¿verdad? Se le ocurre eso. Para que haya más gente que invierta y ya con eso ya no necesitas juicio. ¿Por qué? Pues porque el representante te va a sacar, como quien dice. Tu representante, tú mismo te estás sacando. Para que haya más gente que invierta. Y entonces, si en un contrato establecen eso, el día de mañana creo yo que el arrendatario válidamente puede pedir la nulidad de esa cláusula. Sí, sí viene en la ley, pero es nulo. ¿Por qué? Porque es totalmente abusivo. ¿Cómo? Que me entregas la posesión y tú mismo la puedes recuperar cuando tú quieres sin que me escuchen previamente, sin un juicio. El artículo de la Constitución te dice, nadie puede ser molestado, nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones sin un juicio previamente establecido. ¿Me estás quitando la posesión sin juicio? Entonces, por eso es que el artículo ese es inconstitucional. Pero se le ocurrió al inteligente del legislador y a ver a quién se defiende. ¿Ok?
Bien, vamos a dejarlo ahí, hasta ahí. Nos vemos mañana. Aváncenle más o menos unas 10 páginas. Más o menos el programa son 200 páginas. Son 20 clases. Tenemos que ir más o menos al ritmo de 10 páginas por clase para alcanzar a cubrir el curso. ¿Ok? Entonces, más o menos avancen 10 páginas de donde nos quedamos hoy. Sale. Gracias. Muchas gracias, Ok. Bye. Gracias, profe. Gracias, maestro. Bye. profe, bye. Gracias. Sí.